La lluvia tamborileaba contra los ventanales del suelo al techo de la cafetería de la esquina, creando riachuelos que distorsionaban la vista del ajetreo matutino del centro de Seattle. Victoria Sterling estaba de pie en el mostrador, tamborileando con impaciencia sobre la superficie de mármol con sus dedos impecables mientras el lector de tarjetas emitía su tercer pitido de rechazo. El sonido resonó por el pequeño espacio como un clavo de la muerte digital, atrayendo miradas curiosas de otros clientes que fingían revisar sus teléfonos mientras miraban furtivamente a la mujer del blazer Armani a medida, cuyo día claramente no iba según lo planeado. El barista, un joven de ojos nerviosos y una etiqueta con el nombre de Jaque, se aclaró la garganta en señal de disculpa. Sus manos manipulaban torpemente el lector de tarjetas como si, de alguna manera, la máquina pudiera cambiar de opinión con suficiente insistencia. La mandíbula de Victoria se tensó casi imperceptiblemente, un recuerdo muscular de innumerables negociaciones en salas de juntas donde mostrar debilidad significaba perder millones. Pero esto no era una sala de juntas, y el café con leche de $5 de repente se sintió como lo más caro que había intentado comprar en su vida. Victoria Sterling había construido su imperio basándose en el principio de que el dinero lo solucionaba todo. Problemas de liquidez, clientes difíciles, competidores obstinados, todos se doblegaban ante la voluntad de dólares bien colocados y la presión financiera estratégica. Pero de pie en el Corner Café a las 7:43 de la mañana de un martes, viendo como el rostro de Jaque, el barista, pasaba por diversos tonos de vergüenza, descubrió que había algunos problemas que el dinero no podía resolver, sobre todo cuando no se tenía acceso a él. La investigación federal había congelado sus cuentas hacía 3 días. No de forma permanente, le había asegurado su abogado, con la confianza que costaba $800 la hora, pero sí lo suficiente como para que su rutina diaria se sintiera como navegar por un campo minado. Desde entonces, había estado viviendo del efectivo de su cartera, racionando billetes de $20 como una estudiante universitaria, y esa mañana había calculado mal. No se le escapó la ironía de que Victoria Sterling, cuyo patrimonio había aparecido en las portadas de Forbes y Fortune, no pudiera permitirse un café. Lo siento mucho, señora, dijo Jaque, bajando la voz hasta convertirse en un susurro, como si hablar suavemente pudiera hacer la situación menos mortificante. Quizás haya otra tarjeta que pueda probar. La esperanza en su voz era dolorosa. Victoria sabía que probablemente estaba pensando en la fila de clientes que se alargaba detrás de ella. Su impaciencia colectiva creaba una presión que parecía espesar el aire. Volvió a buscar su billetera, aunque sabía que no contenía nada más que 2 tarjetas de crédito que correrían la misma suerte y $43 en efectivo que necesitaba para resolver esta pesadilla legal. Sus dedos se detuvieron en el pliegue de cuero. Y por primera vez en 20 años de guerra corporativa, Victoria Sterling sintió algo que casi había olvidado que existía. Auténtica impotencia. Me encargaré de ello. La voz sonó a sus espaldas, baja y firme, con la calma que sugería que su dueño estaba acostumbrado a meterse en el caos ajeno. Victoria se giró y se quedó sin aliento de una forma que no tenía nada que ver con la sorpresa, sino con un reconocimiento que aún no había cristalizado. El hombre que estaba detrás de ella era alto, quizá de 1.80 metros, con cabello oscuro que dejaba entrever los primeros indicios de canas en las sienes y ojos que parecían albergar más historias de las que estaban dispuestos a contar. Llevaba de la mano a un niño pequeño, de unos 7 u 8 años, que aferraba una mochila desgastada decorada con parches de dinosaurios. Los ojos del niño estaban abiertos con la clase de curiosidad que solo surge al ver el drama adulto en tiempo real. Había algo en el rostro del hombre que atraía la atención de Victoria como una canción que no lograba identificar. Familiar, pero desesperantemente esquivo. Eso no es necesario, empezó Victoria. Pero el hombre ya se acercaba, extendiendo una tarjeta de crédito negra hacia Jaque con la confianza despreocupada de quien nunca ha tenido que preguntarse si la rechazarían. Es solo café, dijo. Y había algo en su voz, no desdeñoso, sino amable, como si comprendiera que a veces el café nunca era solo café.
Todos hemos pasado por eso. Jaque aceptó la tarjeta con visible alivio, y Victoria se encontró observando al desconocido con más atención. Su ropa era de buena calidad, pero no llamativa. Un suéter azul marino que parecía de algún lugar caro, pero no ostentoso. Vaqueros oscuros que le quedaban bien. Zapatos de cuero que habían sido revendidos al menos una vez. Todo en él sugería una prosperidad discreta, de esas que no necesitan anunciarse. El niño tiró del suéter de su padre. «Papá, está bien la señora», susurró, pero con el susurro de los niños, lo que significaba que todos a menos de 3 metros podían oírlo con claridad. «Está bien, Tommy», respondió el hombre, alborotando el cabello de su hijo con la mano libre. A veces la gente solo necesita un poco de ayuda. Victoria sintió que el calor le subía a las mejillas y no estaba segura de si era vergüenza o algo completamente distinto. El último. La vez que alguien la ayudó sin esperar nada a cambio, era demasiado joven para recordarlo. En su mundo, cada favor tenía un precio. Toda amabilidad tenía un precio, y cada gesto de buena voluntad era en realidad una inversión para el futuro. La transacción se completó con un alegre pitido, y Jaque le entregó a Victoria su café con leche con una sonrisa que sugería que había recuperado la fe en la humanidad. La taza estaba caliente en sus manos, casi demasiado caliente, y se dio cuenta de que la agarraba como a un salvavidas. «Gracias», dijo, volviéndose hacia su benefactor. «Te lo devolveré, por supuesto. Solo necesito». «No te preocupes», la interrumpió, pero con tono amable. Había algo en su expresión que ella no pudo descifrar. Un destello de algo que podría haber sido reconocimiento, o tal vez solo la mirada de alguien que había aprendido a no esperar demasiado de la gratitud ajena. Tommy se había acercado a la ventana y dibujaba formas en la condensación con el dedo, creando arte abstracto que desaparecía con la siguiente respiración. Victoria lo observó un momento, sorprendida por lo completamente absorto que estaba en algo tan temporal y sin sentido. ¿Cuándo fue la última vez que había encontrado alegría en algo inútil? «Soy Victoria», dijo, extendiendo la mano con el gesto automático de quien ha pasado décadas haciendo contactos. El hombre dudó solo una fracción de segundo antes de tomarla. Su apretón de manos fue firme pero breve. Y Victoria notó que llevaba un reloj que reconoció, un Omega Seamaster, el mismo modelo que su empresa les había dado a sus empleados más veteranos como bonificaciones por rendimiento. Había firmado docenas de ellos a lo largo de los años. «David», dijo, «David Chen», el nombre la golpeó como un jarro de agua fría, y Victoria sintió que se le cortaba la respiración. Chen. Conocía ese nombre. Lo conocía de una forma que le encogió el estómago, con algo que no era exactamente un recuerdo, pero tampoco era un no recuerdo. David Chen. El nombre daba vueltas en su mente como un buitre, esperando a que las demás piezas encajaran. «Y ese es Tommy», continuó David, señalando con la cabeza a su hijo, que había pasado del arte de escaparates a organizar sobres de azúcar en elaborados patrones en una mesa cercana. «Tiene opiniones firmes sobre la etiqueta de las cafeterías». Victoria logró reír, aunque sonó hueca incluso a sus propios oídos. Todavía estaba procesando el nombre, todavía intentaba comprender por qué se sentía como una llave girando en una cerradura que había olvidado que existía. David Chen, del departamento legal, tal vez. Finanzas. Alguien de los inicios, cuando la empresa era tan pequeña que conocía los nombres de todos. «¿Trabajas por aquí?», preguntó, buscando una conversación informal, pero percibiendo el tono interrogativo en su voz que la convertía en una directora ejecutiva tan eficaz y en una compañera de conversación tan pésima. La expresión de David cambió casi imperceptiblemente, como nubes que tapan el sol. «Ya no», dijo, «pero yo sí. Una vida diferente». Había un peso en esas palabras que sugería historias que Victoria no tenía derecho a escuchar. Y por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, sintió genuina curiosidad por la narrativa de otra persona. Normalmente, solo le interesaban los demás en la medida en que pudieran ser útiles para sus objetivos.
Pero algo en David Chen la hacía querer comprender la pausa antes de estrecharle la mano, la precisión con la que elegía sus palabras, la razón por la que su hijo parecía comportarse con la serena madurez de un niño que ha aprendido a leer los estados de ánimo de los adultos. Tommy apareció junto a David, tirando de su suéter con la insistencia de quien ha perfeccionado el arte de llamar la atención de sus padres. «Papá, ¿podemos sentarnos? Mi mochila pesa mucho». David miró a Victoria, y ella se dio cuenta de que le estaba ofreciendo una salida, la oportunidad de tomar su café y desaparecer en su día sin las complicaciones que conlleva la interacción humana prolongada. Lo inteligente, lo típico de Victoria Sterling, sería darle las gracias de nuevo e irse. Tenía problemas que resolver, abogados que llamar, una crisis que gestionar que podría determinar si pasaría la próxima década como directora ejecutiva o una delincuente convicta. En cambio, se encontró diciendo: ¿te importa si me uno a ti? O sea, si no tienes prisa. David arqueó ligeramente las cejas, pero señaló con la cabeza una mesa en la esquina, lejos de la multitud matutina. Claro, pero debo advertirte, Tommy tiene opiniones muy firmes sobre todo, y no le da vergüenza compartirlas. Se acomodaron en una cabina con asientos de cuero agrietado que habían visto décadas mejores, y Victoria se encontró en la extraña posición de sentarse frente a desconocidos que le resultaban extrañamente familiares. Tommy inmediatamente comenzó a desempacar su mochila con la precisión metódica de quien sigue una rutina bien establecida, colocando lápices de colores, un pequeño cuaderno y lo que parecía ser una colección de rocas. ¿Eres artista?, le preguntó Victoria a Tommy, genuinamente curiosa. Tommy la miró con la expresión seria que los niños ponen cuando los adultos les hacen preguntas reales. «Preguntas. Me gusta dibujar edificios», dijo. «Papá dice que se me da bien hacerlos parecer reales». Abrió su cuaderno, y Victoria sintió otra punzada de reconocimiento que no lograba identificar. Los dibujos eran notablemente detallados para una niña de 7 años, mostrando una sofisticada comprensión de la perspectiva y la proporción. Pero no fue la habilidad lo que la dejó sin aliento. Fue el tema. Página tras página de edificios de oficinas, representados con minuciosa atención a detalles arquitectónicos que la mayoría de los niños no notarían ni les importarían. Y allí, en una página cerca del final, había un edificio que conocía tan bien como su propio reflejo. La sede de Sterling Corporation, plasmada a lápiz de color con una precisión casi inquietante. Cada ventana estaba en su lugar, cada detalle de la fachada perfectamente representado, hasta la distintiva escultura en espiral del vestíbulo, visible a través de la cristalera. «Esto es muy bueno», dijo Victoria con cuidado, señalando el dibujo. «¿Cómo conoces este edificio?» Tommy miró a su padre, una mirada que se cruzó con el peso de una historia compartida. «Solíamos ir allí a veces», dijo Tommy. Cuando papá trabajaba en los edificios altos, la taza de café de David se detuvo a medio camino de sus labios, y Victoria notó la tensión en sus ojos, lo que sugería que no era un tema que le apeteciera explorar. Pero ya había superado el punto de la retirada cortés. Ya no podía fingir que era solo un encuentro casual con un amable desconocido. «Trabajabas en el centro», insistió, aunque empezaba a sospechar que ya sabía la respuesta. «Derecho corporativo», dijo David después de un momento. Especializado en cumplimiento normativo y asuntos regulatorios, se aseguraba de que las empresas cumplieran con las normas federales. Las piezas estaban encajando, lenta pero inexorablemente, como fichas de dominó cayendo en cadena. Victoria no podía parar. Derecho corporativo, cumplimiento normativo, directrices federales y ese nombre, David Chen, que finalmente conectaba con un rostro, una voz, una serie de conversaciones que en aquel momento parecían insignificantes, pero que ahora parecían el momento en que todo empezó a ir mal. «Una corporación Sterling», dijo, y no era realmente una pregunta. David asintió, con una expresión cuidadosamente neutral. «Durante 3 años. Buena compañía, gente inteligente en su mayoría, una visión clara». Hizo una pausa,
Tomó un sorbo de café, hasta que dejó de serlo. Victoria sintió que la sangre se le escapaba al comprender la imagen completa. David Chen, consejero superior, División de Cumplimiento Normativo. El hombre que había estado en su oficina 8 meses atrás discutiendo apasionadamente sobre documentos regulatorios que ella había descartado como tonterías burocráticas. El hombre que le había advertido sobre los creativos métodos contables de Marcus Webb, que se había negado a firmar estados financieros que traspasaban los límites de la interpretación legal. El hombre al que había despedido por ser, en sus palabras, un obstáculo para el crecimiento y la innovación. «¿Lo recuerdas?», dijo David en voz baja, sin acusación alguna en su voz, solo una resignación cansada que, de alguna manera, era peor que la ira. Victoria abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. ¿Qué podía decir? ¿Qué se había equivocado? ¿Qué lo sentía? Que los mismos problemas regulatorios sobre los que él había intentado advertirle eran ahora objeto de una investigación federal que podría destruir todo lo que ella había construido. Tommy, ajeno a la tensión que crepitaba entre los adultos, había vuelto a su dibujo, añadiendo un sombreado cuidadoso a un edificio que, según Victoria, ahora era el lugar de trabajo actual de su padre, un pequeño bufete de abogados en una casa reformada que estaba lo más lejos posible de la reluciente torre de Sterling Corporation, mientras aún ejercía la abogacía. «No sabía que tenías un hijo», dijo Victoria finalmente. «Porque era más fácil que dirigirte al elefante que acababa de sentarse a su mesa como si fuera un invitado no deseado». «Tommy no formaba parte de mi perfil de empleado», respondió David. «Es curioso cómo funciona eso. Puedes saber las horas facturables de alguien y su tasa de éxito de casos, pero no saber lo más importante sobre ellos». No había malicia en sus palabras, pero aún así fueron profundas. Victoria se dio cuenta de que apretaba su taza de café con tanta fuerza que se le habían puesto los nudillos blancos. En el mundo corporativo, se enorgullecía de saberlo todo sobre todos los que trabajaban para ella. Sus fortalezas, sus debilidades, sus puntos fuertes, sus ambiciones, pero nunca se había molestado en saber cómo vivían fuera de la oficina. Nunca se preguntó qué se encontraban al volver a casa. Nunca consideró que sus decisiones pudieran repercutir más allá de los informes trimestrales de ganancias. ¿Dónde está su madre? La pregunta se le escapó antes de que Victoria pudiera detenerla, y de inmediato lamentó su presunción. La expresión de David se tensó ligeramente. Sara se fue hace 6 meses. Dijo que no podía soportar la incertidumbre, el estrés financiero. No puedo culparla. Pasar de un salario corporativo a trabajar en solitario no es precisamente una transición sencilla. Hace 6 meses, Victoria. Hizo los cálculos rápidamente. 2 meses después de que ella lo despidiera. 2 meses después de que su sueldo fijo, su seguro médico y su trayectoria profesional desaparecieran de la noche a la mañana porque había decidido escuchar las suaves garantías de Marcus Webb en lugar de la inoportuna advertencia de David Chen. Tommy levantó la vista de su dibujo, aparentemente notando el cambio de ambiente. «Papá, ¿por qué se divorciaron mamá y tú?» David se acercó y le acarició el pelo a su hijo con infinita delicadeza. «A veces los adultos discrepan sobre cosas importantes, amigo. Pero eso no significa que alguien haya hecho algo malo». Pero Victoria lo sabía mejor. Alguien había hecho algo mal, y ella estaba considerando las consecuencias, sentada frente a ella en la mesa de una cafetería, observando a un niño de 7 años que dibujaba edificios de oficinas porque recordaba cuando su padre era lo suficientemente importante como para trabajar en ellos. «Lo siento», dijo, y las palabras le parecieron inadecuadas, como ofrecer una curita para una extremidad amputada. David se encogió de hombros. «La vida pasa. Nos va bien, ¿verdad, Tommy?» Tommy asintió con entusiasmo. «Papá hace unos panqueques buenísimos ahora, y vamos a la biblioteca todos los sábados. Tienen una sección entera dedicada a libros sobre edificios y máquinas». Había algo desgarrador en la fácil adaptación del niño a sus limitadas circunstancias, en su capacidad para encontrar alegría en las visitas a la biblioteca y los panqueques caseros,
cuando probablemente antes daba por sentados los colegios privados y las vacaciones. Victoria se preguntó si los niños eran resilientes por naturaleza o si Tommy simplemente había aprendido que algunos cambios eran permanentes y que luchar contra ellos no tenía sentido. ¿Qué tipo de derecho ejerces ahora?, le preguntó a David, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Lo que sea para pagar las cuentas, dijo con una sonrisa burlona. Derecho de familia, disputas de pequeñas empresas, algún que otro caso de lesiones personales. Resulta que la experiencia en cumplimiento corporativo no se traslada bien al mundo de la medicina general. Victoria asintió, entendiendo más de lo que él probablemente imaginaba. Cuando uno se especializa en trabajo corporativo de alto nivel, uno se vuelve como un piloto de Fórmula 1 intentando sortear el tráfico urbano. Técnicamente competente, pero completamente fuera de lugar. David Chen había pasado de revisar fusiones multimillonarias a ayudar a la gente a navegar por divorcios y disputas con propietarios. La caída en desgracia fue tan completa que casi resultaba poética. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. Al salir de derecho corporativo, David guardó silencio un largo rato, observando a Tommy añadir detalles a su última obra maestra arquitectónica. No me fui exactamente, dijo finalmente. Pero no me arrepiento. Resulta que dormir bien por la noche vale más de lo que pensaba. La insinuación flotaba en el aire entre ellos como humo. Dormía bien porque tenía la conciencia tranquila, porque había elegido la integridad por encima de los ingresos, los principios por encima de los ascensos. A diferencia de algunas personas que se enfrentaban a investigaciones federales por los mismos problemas que él había intentado prevenir, los problemas regulatorios, dijo Victoria, obligándose a afrontar la verdad que se cernía entre ellos como un arma cargada. Eran reales, ¿verdad? David la miró directamente a los ojos por primera vez desde que se sentaron. ¿Qué te parece? Victoria sintió que algo se desmoronaba en su pecho. Una última defensa contra la realidad que había estado evitando durante meses. Los investigadores federales no estaban en una expedición de pesca. Marcus Webb no había sido un visionario que traspasara los límites. Había sido un delincuente que ocultaba el fraude tras un lenguaje sofisticado. Y la disposición de Victoria a ignorar detalles inconvenientes, y David Chen, el hombre al que había descartado como un obstáculo, había estado intentando salvarla. Exactamente desde ese momento. ¿Qué tan grave es?, preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Dime, ¿eres tú quien tiene las cuentas congeladas? El café de Victoria se había enfriado, pero aún así tomó un sorbo, ganando tiempo para procesar la magnitud de su error. Marcus Webb, dijo finalmente, me convenció de que estaba siendo demasiado cauteloso, de que tus preocupaciones estaban frenando el crecimiento necesario. Marcus Webb estaba robando dinero y usando contabilidad creativa para ocultarlo, respondió David con naturalidad. Tenía documentación que lo demostraba. Te lo mostré en 3 reuniones separadas, y me dijiste que buscara maneras de que los acuerdos funcionaran en lugar de buscar razones por las que no podían. Los recuerdos volvieron a inundarme, nítidos e inevitables. David en su oficina presentando hojas de cálculo y documentos regulatorios con la paciente persistencia de quien cree que los hechos importan. Victoria, impaciente y despectiva, más interesada en cerrar tratos que en comprender sus implicaciones. Marcus, sereno y seguro, ofreciendo soluciones que sonaban sofisticadas, pero en realidad eran solo formas elaboradas de infringir la ley. ¿Dónde está Marcus ahora?, preguntó, aunque sospechaba que ya lo sabía. Se fue. Desapareció hace unas 2 semanas, justo cuando la investigación federal se hizo pública. Se rumorea que está en algún lugar de Sudamérica disfrutando de su jubilación. Sobre dinero, que debería haber estado en el fondo de pensiones de Sterling Corporation. Victoria sintió que la habitación le daba vueltas. El fondo de pensiones. Había autorizado a Marcus a reestructurarlo hacía 6 meses,
confiando en su experiencia y en su propia seguridad de que los instrumentos financieros complejos escapaban a su necesidad de comprender. Todos los empleados, actuales y anteriores, de Sterling Corporation contaban con ese dinero para su jubilación, incluido el hombre sentado frente a ella que había intentado impedirlo. Mucho, susurró. $43 millones, dijo David en voz baja. Más o menos lo que Marcus consiguiera sacar para gastos personales. $43 millones. Victoria hizo un cálculo rápido, suficiente para financiar las jubilaciones de unas 400 personas. Suficiente para comprar una pequeña empresa. Suficiente para responsabilizarla personalmente de fraude, incluso si hubiera participado involuntariamente. Tommy había terminado su dibujo y ahora estaba ordenando sus lápices de colores en filas precisas, completamente absorto en crear orden a partir del caos. Victoria lo observó y sintió una punzada de algo que podría haber sido envidia. Cuando perdió la capacidad de encontrar satisfacción en las tareas sencillas, de crear belleza solo por crear. ¿Por qué?, preguntó David de repente, y Victoria levantó la vista para encontrarlo, observándola con una expresión que no supo interpretar. ¿Por qué confiaste en Marcus antes que en mí? Trabajé para ti durante 3 años, nunca te di motivos para dudar de mi criterio, siempre prioricé los intereses de la empresa. Marcus llevaba 6 meses allí y te decía lo que querías oír en lugar de lo que necesitabas saber. Entonces, ¿por qué? Era una pregunta justa, y Victoria le debía una respuesta sincera. Lo pensó un momento, recorriendo el borde de su taza de café con un dedo mientras intentaba comprender sus propias motivaciones. Porque me hacía sentir inteligente, dijo finalmente. Cuando Marcus presentaba una idea, la entendía al instante. Hablaba mi mismo idioma. Crecimiento, beneficios, dominio del mercado. Cuando presentabas un problema, me sentía estúpida. Todas esas regulaciones, problemas de cumplimiento y directrices federales, no las entendía, y no quería admitirlo. David asintió lentamente. Así que, en lugar de hacer preguntas, encontraste a alguien que te dijera lo que querías oír. Sí. Admitirlo fue como tragar un vaso de agua. Elegí la confianza en lugar de la competencia. Elegí el asesor que me hacía sentir bien conmigo misma en lugar del que intentaba protegerme. Se quedaron en silencio un momento, con el peso de las malas decisiones y las oportunidades perdidas asentándose a su alrededor como polvo. Victoria pensó en los 8 meses anteriores, la acumulación gradual de pequeños compromisos e ignorancia deliberada que la habían llevado a este momento. ¿Cuántas señales de advertencia había ignorado? ¿Cuántas personas como David habían intentado decirle la verdad solo para ser ignoradas o marginadas? Destruí tu vida, dijo finalmente. David miró a Tommy, que ahora leía un libro ilustrado sobre rascacielos con la intensa concentración de quien estudia para un examen final. Tomaste una decisión empresarial. No estuve de acuerdo. Te pusiste del lado de mi colega y perdí mi trabajo. Sucede todos los días en el mundo empresarial estadounidense. No lo minimices, dijo Victoria con brusquedad. Tu esposa te dejó. Tu hijo tuvo que cambiar de escuela. Perdiste tu carrera, tu estabilidad económica, tu futuro. Y todo porque fui demasiado orgulloso para admitir que no entendía algo. Tienes razón, dijo David simplemente. Todo eso pasó, pero darle vueltas no cambiará nada. Y Tommy necesita que me centre en seguir adelante, no en mirar atrás. Victoria sintió una oleada de frustración ante su tranquila aceptación. Quería que se enfadara, que le gritara, que le hiciera sentir todo el peso de lo que había hecho. Su silenciosa dignidad era, de alguna manera, peor que las acusaciones. ¿Cómo puedes quedarte ahí sentado y ser tan razonable con esto?, exigió. Te arruiné la vida. ¿No te enoja eso? David consideró la pregunta seriamente. Estaba enfadado, admitió. Durante unos 3 meses, estuve furioso contigo, con Marcus,
con todo el sistema que premia a la gente por equivocarse con seguridad en lugar de acertar cuidadosamente. Pero la ira es agotadora, y yo tenía cosas más importantes que hacer que atender agravios. Señaló a Tommy, que había pasado a un libro sobre puentes y estaba recorriendo las ilustraciones con el dedo. Necesitaba que yo fuera su padre, no un exempleado amargado que planeaba venganza. Así que decidí centrarme en lo que podía controlar. Estar presente para mi hijo, construir una nueva consulta, crear una vida que no dependiera de la política corporativa. Victoria lo miró fijamente, tratando de comprender cómo alguien podía ser tan amable ante tal injusticia. En su mundo, los desaires percibidos se recordaban durante años. Los pequeños desacuerdos se convertían en grandes conflictos, y el perdón se consideraba una debilidad. La idea de elegir la paz en lugar de la reivindicación le era ajena. «No entiendo cómo puedes perdonarme», dijo. «¿Quién habló de perdón?», respondió David. Con una leve sonrisa. Dije que ya no estaba enojada. El perdón es algo completamente diferente. La distinción golpeó a Victoria como un puñetazo. Él no estaba enojado porque la ira no servía para nada, pero eso no significaba que la hubiera absuelto de la responsabilidad por las consecuencias de sus actos. Estaba sentada frente a un hombre cuya vida ella descarriló, invitándole un café con su propio dinero mientras sus problemas legales se acumulaban y él seguía con sus dificultades financieras. Tommy levantó la vista de su libro. «Papá, ¿qué es el perdón?». David se acercó y le revolvió el pelo a su hijo. «Es cuando alguien te lastima, pero decides no devolverle el daño. Como cuando Kevin me empujó en la escuela, pero yo no lo empujé». «Exactamente así». Tommy asintió solemnemente y volvió a su libro, aparentemente satisfecho con la explicación. Victoria observó la interacción y sintió que algo se movía en su pecho. Una parte de su corazón que llevaba mucho tiempo congelada comenzaba a descongelarse. ¿Cuándo fue la última vez que había tenido una conversación sobre valores humanos fundamentales? ¿Cuándo fue la última vez que pensó en el perdón, la bondad o alguno de los principios que aparentemente guiaban las decisiones de los demás? ¿Puedo preguntarte algo?, Victoria le dijo a David. ¿Por qué me ayudaste hoy cuando me reconociste en el mostrador? ¿Por qué no me dejaste resolver mis propios problemas? David guardó silencio un momento, observando a Tommy pasar las páginas con precisión. Porque Tommy estaba mirando, dijo finalmente. Y quiero que crezca creyendo que las personas se ayudan entre sí cuando pueden. Incluso cuando es complicado, incluso cuando hay una historia, incluso cuando la persona que pide ayuda destruyó tu carrera, especialmente en ese momento. David la miró directamente a los ojos. Porque si no puedo sentir compasión por alguien que está luchando, incluso por alguien que me lastimó, ¿qué clase de hombre soy? ¿Qué clase de ejemplo le estoy dando a mi hijo? Victoria sintió que las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos y parpadeó rápidamente para evitar que cayeran. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le mostró genuina amabilidad sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que encontró claridad moral sin reservas ni excepciones? Quiero arreglar esto, dijo de repente. Quiero arreglar lo que rompí. David arqueó una ceja. ¿Cómo planeas hacerlo exactamente? Lo último que supe es que enfrentabas cargos federales y un proceso de bancarrota. Todavía tengo algunos recursos y sé dónde están enterrados los cadáveres. Metafóricamente hablando, puedo ayudar a los investigadores a entender cómo Marcus estructuró el fraude, dar testimonio sobre las decisiones que se tomaron. Quizás se pueda recuperar parte del dinero de la pensión. ¿Y cuánto te costaría eso? Victoria lo pensó honestamente. Todo. Mi empresa, mi reputación, probablemente mi libertad. Pero esas cosas probablemente ya se hayan ido. ¿No? Al menos así algo bueno podría salir de los escombros. David la estudió con atención, como si intentara determinar si su oferta era genuina o solo otra manipulación. ¿Te das cuenta de que cooperar con los investigadores federales significa admitir tu propia culpabilidad? ¿Estarías confesando delitos que podrían llevarte a prisión? Sí,
dijo Victoria simplemente. Pero si no coopero. Personas inocentes pierden sus ahorros para la jubilación mientras el verdadero responsable disfruta de margaritas en una playa. En algún lugar. Eso no es aceptable. Tommy había abandonado su libro y ahora estaba construyendo una elaborada estructura con sobres de azúcar y removedores de café, sacando la lengua ligeramente en señal de concentración. Victoria lo observó trabajar. Y pensó en el futuro que se merecía. La matrícula universitaria, las vacaciones familiares, la seguridad que le daba saber que su padre podía cuidar de él. Todo lo que sus decisiones habían puesto en riesgo. ¿Hay algo más?, dijo en voz baja. Algo que aún no le he contado a nadie. David esperó. Tengo grabaciones, continuó Victoria. Marcus insistió en grabar nuestras reuniones de estrategia por motivos de precisión y cumplimiento. Pensé que era excesivo, pero lo acepté. Esas grabaciones prueban que él fue el arquitecto del fraude, que me engañó deliberadamente sobre las implicaciones legales de nuestras acciones. La expresión de David cambió ligeramente. ¿Tienes pruebas que podrían exonerarte parcialmente? Sí. Pero y lo que es más importante, tengo pruebas que podrían condenar a Marcus Webb a la pena capital y potencialmente recuperar parte del dinero robado. La pregunta es si soy lo suficientemente valiente para usarlas. ¿Por qué no lo serías tú? Victoria rió con amargura. Porque usar esas grabaciones significa admitir que era incompetente en lugar de criminal. Significa reconocer que estaba tan ansioso por creer las buenas noticias que ignoré las señales de advertencia obvias. Significa enfrentarme al mundo como alguien engañado en lugar de alguien inteligente. Orgullo, dijo David, comprendiendo de inmediato. Orgullo, confirmó Victoria. El mismo orgullo que me metió en este lío en primer lugar. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento, viendo a Tommy darle los últimos toques a la arquitectura de los sobres de azúcar. Victoria se encontró pensando en la persona que había sido 8 meses atrás. Segura de sí misma, exitosa, segura de su propia brillantez. Esa mujer ahora le parecía una extraña, alguien cuyas prioridades y valores eran tan ajenos que Victoria apenas podía reconocerse en el recuerdo. ¿Puedo decirte algo?, dijo David de repente. Por supuesto. El día que me despediste fue el peor día de mi vida profesional. Volví a casa esa noche y me quedé sentada en mi coche en la entrada durante 20 minutos, intentando averiguar cómo decirle a Sara que estábamos a punto de perder todo lo que habíamos construido juntos. Victoria sintió que las palabras la golpeaban como golpes físicos. David, déjame terminar, dijo con suavidad. Fue el peor día de mi vida profesional, pero podría haber sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Victoria frunció el ceño, sin comprender. Durante 3 años, trabajé 80 horas a la semana y me convencí de que era necesario. Echaba de menos los cuentos para dormir, las obras de teatro escolares y las excursiones de fin de semana al zoológico. Me dije a mí mismo que estaba construyendo un futuro para mi familia, pero en realidad solo estaba construyendo una carrera para mí. Cuando me despediste, me vi obligado a reevaluarlo todo. Tommy había pasado de la arquitectura a la narración, narrando en voz baja una elaborada aventura que involucraba sus edificios de sobres de azúcar y una familia de gente que conmovía al café. Su imaginación era desbordante, su alegría contagiosa. He pasado más tiempo con Tommy en los últimos 8 meses que en los 3 años anteriores juntos, continuó David. Conozco sus libros favoritos, los nombres de sus mejores amigos, su forma de pensar sobre el mundo. Sé que quiere ser arquitecto de mayor, y que le temen a las tormentas, pero no a las arañas, y que cree que el mejor momento de cualquier día es cuando leemos juntos antes de dormir. Victoria sintió algo retorcerse en el pecho que podría haber sido envidia, pena o el reconocimiento de lo que se había estado perdiendo en su propia vida. Así que sí, dijo David, dejar mi trabajo fue devastador, pero forjar una verdadera relación con mi hijo no tiene precio. No cambiaría estos 8 meses ni por todo el éxito corporativo del mundo. Victoria pensó en su propia vida,
en el ático vacío, en los fines de semana revisando informes y planificando estrategias, en las relaciones que en realidad eran solo alianzas profesionales disfrazadas. ¿Cuándo fue la última vez que leyó un libro por placer? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una conversación que no fuera de negocios? ¿Cuándo fue la última vez que sintió la misma alegría pura que Tommy experimentaba mientras jugaba con los suministros de la cafetería? No tengo a nadie, dijo de repente, admitiendo sin que pudiera evitarlo. David la miró con curiosidad más que con lástima. ¿Qué quieres decir? O sea, no tengo a nadie a quien le importe si desaparezco mañana. Ni familia, ni amigos de verdad, nadie cuya vida sería significativamente diferente si simplemente dejara de existir. He pasado 20 años construyendo una empresa y me he olvidado de construir una vida. La verdad la golpeó como una ola. Tenía 42 años, una riqueza inimaginable y estaba completamente sola. Su teléfono contenía cientos de contactos, pero ninguno era gente a la que pudiera llamar a las 2 de la mañana cuando no podía dormir. Su agenda estaba repleta de reuniones y eventos, pero ninguno involucraba a personas que se preocuparan por ella como ser humano, en lugar de como una oportunidad de negocio. No es demasiado tarde, dijo David en voz baja. La gente puede cambiar. Las circunstancias pueden cambiar. La pregunta es si quieres cambiar o simplemente quieres circunstancias diferentes, consideró Victoria. ¿Quería convertirse en una persona diferente o simplemente quería volver a su antigua vida con pequeñas modificaciones? ¿Quería examinar los valores y prioridades que la habían llevado a ese momento? ¿O simplemente quería resolver la crisis inmediata y volver a la normalidad? Creo que dijo lentamente. Quiero ser el tipo de persona que ayudaría a alguien a comprar café, incluso si me hubieran hecho daño en el pasado. David sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto. Ese era un buen punto de partida. Al parecer, Tommy había decidido que su proyecto arquitectónico estaba terminado y ahora estaba empacando sus materiales con la misma precisión metódica que había usado para desempacarlos. Papá, ¿podemos ir a la biblioteca ya? David miró su reloj. Tenemos unos minutos. Victoria, ¿quieres caminar con nosotros? La biblioteca tiene una sección de arquitectura increíble que creo que podría gustarte. Victoria sintió un momento de pánico ante la sugerencia. Tenía abogados a los que llamar, control de daños que coordinar, una crisis que gestionar. Su instinto le llevó a declinar cortésmente y volver al caos familiar de sus obligaciones profesionales. En cambio, se encontró asintiendo. Me gustaría mucho. Recogieron sus cosas y se dirigieron a la puerta. Tommy charlaba con entusiasmo sobre un libro sobre puentes famosos que había estado esperando sacar prestado. Al pisar la acera, Victoria sintió algo que no había experimentado. N años. El simple placer de caminar sin una agenda específica, de estar presente en un momento en lugar de estar constantemente planeando el siguiente. La Biblioteca Pública de Seattle estaba a solo 3 cuadras, su distintiva arquitectura de vidrio y acero brillaba bajo el sol matutino que finalmente había atravesado las nubes. Tommy se adelantaba y luego volvía para compartir observaciones sobre los edificios que pasaban, señalando detalles arquitectónicos que la mayoría de los adultos nunca notarían. Le encantan estas cosas, ¿verdad? Le dijo Victoria a David. Desde que tenía edad suficiente para apilar bloques, le dijo Sara, a Sara le preocupaba que fuera un interés demasiado limitado, pero creo que la pasión es pasión. Es mejor amar algo profundamente que ser indiferente ante todo. Victoria pensó en sus propios intereses de la infancia, las cosas que la habían entusiasmado antes de aprender a canalizar toda su energía hacia el logro y la adquisición. Le encantaba leer, recordó. Ficción, poesía, biografías de personas interesantes. ¿Cuándo fue la última vez que leyó algo que no estuviera relacionado con los negocios? ¿Qué quería ser a su edad? Preguntó David como si leyera sus pensamientos. Maestra, dijo Victoria, sorprendiéndose con la respuesta inmediata.
Quería enseñar inglés en secundaria y ayudar a los niños a descubrir libros que les cambiaran la vida. ¿Qué pasó? Victoria se quedó en silencio por un momento, tratando de trazar el camino desde ese niño idealista de 7 años hasta la mujer que caminaba a su lado. Me puse práctica. Mis padres me convencieron de que la docencia era una vocación noble, pero una mala elección profesional. La escuela de negocios me llevó a la consultoría a la estrategia corporativa, y la estrategia corporativa a la mar. En algún momento del camino, olvidé que el propósito de tener se suponía que una carrera consistía en hacer algo que te encantaba. Todavía no es demasiado tarde para enseñar, señaló David. Victoria rió, pero no con humor. Creo que mis antecedentes penales podrían ser un obstáculo para el empleo y la educación. Tal vez, admitió David. O tal vez haya diferentes maneras de enseñar a diferentes tipos de estudiantes que podrían beneficiarse de aprender de alguien que ha cometido errores espectaculares y ha aprendido de ellos. Habían llegado a la biblioteca y Tommy vibraba de emoción mientras subían las escaleras hacia la entrada. Victoria,